ministro de la localidad de la iglesia de Israelita, perdón. Tiene su lugar, hermano. Amada Iglesia de Jesucristo, pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermano. Tomen sus asientos, amados hermanos. Pues vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios, hermanos, que dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 6, versículo 63, decía el Señor Jesús: porque mis palabras son vida y la carne para nada aprovecha, dice, porque mis palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hoy, hermanos, le vamos a dar vida, ¿verdad?, a nuestra alma, a nuestro espíritu, con la palabra de nuestro Dios. Y los voy a invitar, hermanos, que abran sus Sagradas Escrituras, allá en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10. Hebreos capítulo 10, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios en esta tarde, ya que Dios nos permite, hermanos, estar con ustedes, ¿verdad? Decía el apóstol Pedro, pues a lo mejor ya saben, ¿verdad? Han escuchado esta palabra, pero decía él, no es por demás que las volvamos a recordar. Dice, hermanos, vamos a iniciar, hermanos, allá en el capítulo 10 de Hebreos, en su versículo 22 al 25 le vamos a dar lectura todos juntos para iniciar, hermanos, este consejo de nuestro Dios. Si estamos allí todos, hermanos, vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor así. Dice: lleguémonos pues con un corazón verdadero en la costumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengámonos firmes la profesión de fe sin brutal. Buscar en amor y las buenas obras. Versículo 25: no dejando nuestras congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos tanto más cuando veamos aquel día que se acerca. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Los que hemos creído, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, nos hace una invitación el apóstol Pablo en esta carta, hermanos, primeramente diciendo que nos lleguemos a Dios, hermanos, como con un corazón sincero, ¿verdad? No con un corazón, hermanos, malo, porque creo yo, hermanos, que todos hemos llegado al conocimiento de la palabra de nuestro Dios y por esa razón estamos aquí, hermanos. Y con el corazón sincero, hermanos, es de que Dios dice en su palabra que cómo tenemos que amar a Dios, hermanos. Con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. No hay nada, hermanos, que le podamos negar a Dios, sino que nos tenemos que llegar con ese corazón sincero, ¿verdad? Quiero contarles, hermanos, una anécdota que decía un predicador que fue a predicar, hermanos, al mundo,
Y dice que se puso en oración la iglesia diciendo, oren por mí porque voy a predicar, voy a salir a evangelizar. Cuando regresa, hermanos, este varón, dice que le pregunta a la iglesia, dice, ¿cuántas almas te ganaste? Dice, pues gracias a Dios que me gané 3.5. ¿Pero por qué 3.5? Sí, dice, me gané 3 niños y un adulto. ¿Por qué el medio, hermanos? Porque el hombre, hermanos, dice que se reserva algo en su vida. Nunca entrega totalmente, hermanos, su voluntad a Dios. Porque siempre, hermanos, piensa como el que pobre, el que piensa, dice, mañana qué voy a gastar, mañana qué voy a hacer, mañana qué voy a comer, qué voy a vestir. Y, hermanos, le pone hartos obstáculos a nuestro Dios. Pero ¿qué dijo Jesús, hermanos? Jesús dijo, hermanos, que las aves no siembran, ni recogen, ni guardan, y, hermanos, viven y comen. Pero el hombre, hermanos, se preocupa, hermanos, porque dice, es que no tengo tiempo, es que no puedo, ¿verdad? Y, hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestro Dios con todo el corazón. Pero un corazón, hermanos, no a medias, sino un corazón completo, ¿verdad? Dice, hermanos, allá en el libro de Proverbios 23, 26 o 23, ahorita lo vemos, hermanos. Decía el Señor de cómo, hermanos, el hombre debe acercarse a Dios. Proverbios 23, creo me parece. Y aquí nos dice Dios, a ver si ese es, hermano, me lo leen por favor. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Es 23, 26. A ver, ¿quién me lo lee, hermanos? Amén. Amén. Hermanos, Dios no quiere la mitad del corazón, Dios quiere todo el corazón completo, ¿verdad? Y dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo son los caminos de Dios, hermanos? Son rectos, son perfectos, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, Dios nos hace invitación y dice, hermanos, el verso 22, lleguémonos con corazón verdadero y en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua limpia. ¿Qué venimos a hacer en este día aquí, hermanos? Venimos a lavarnos, venimos a santificarnos, venimos a purificarnos, hermanos, porque esa es la razón que Dios quiere, ¿verdad? Por eso decía Isaías en el capítulo 55, 6. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. ¿Qué debe hacer el impío, hermanos? Que deje sus caminos, ¿verdad? Y se convierta a Jehová. De esta manera, hermanos, los que ya estamos convertidos a Dios, dice la palabra de Dios, mantengamos pues firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Debemos, hermanos, buscar a este Dios con ese corazón sincero, con esa fe, hermanos, de certidumbre, que no empecemos a fallar, hermanos. Porque hay veces, hermanos, que nos llega la duda. ¿No es así, hermanos? ¿No tienen duda ustedes? A veces sí, ¿verdad? Dice que decía un maestro, hermanos, a sus alumnos, les preguntó, hermanos, dice, ¿quién tiene dudas? Y responde uno, dice, yo, maestro, tengo muchas dudas. Dice, tú vas a crecer mucho. Y a otro les pregunta, ¿ustedes tienen duda? Dice, no. Dice, ustedes nunca van a pasar de ahí.
¿Es cierto, hermanos? Porque el que tiene dudas, pregunta. Y el que no pregunta, hermanos, lo está manipulando la soberbia, porque dice, yo lo sé todo, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Nos vamos a morir y nunca vamos a acabar de entender la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que es profunda, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios sigue diciendo el 24, dice, consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Hay veces que nos llega la frialdad, nos llega la tibieza, hermanos, y decía el Señor, hermanos, allá en Apocalipsis, hermanos, dice que, ¿cómo tenemos que ser? ¿Fríos o calientes? Calientes, pero tibios. ¿Qué va a hacer con los tibios? Los va a vomitar, hermanos, ¿verdad? Entonces no podemos ser medios, sino que tenemos que ser, hermanos, fríos o calientes. Sigue diciendo el 25, no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día, ¿qué, hermanos? Yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, quizás los más ancianos, ¿cuántos años lleva mi hermano el que tiene los lentes? Ajá, sí, hermano. ¿Tu nombre, por favor? Luis. Hermano Luis, ¿cuántos años llevas aquí en la iglesia? Ah, qué bueno, bendito sea el Señor, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, porque dichosos aquellos que crecieron, nacieron, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Tristes los que llegamos, hermanos, ya a una edad a lo mejor ya avanzada, hermanos, y eso es lo triste. Dice, hermanos, no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino que exhortémonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, dice que cada día, hermanos, es como el reloj que va marcando, hermanos, el tiempo se acerca. Y si nosotros, hermanos, no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando nosotros el mandamiento que Jesucristo, el Señor Jesucristo dio, hermanos, a veces no lo estamos cumpliendo? Y qué triste, hermanos, por eso dice que nos debemos exhortar los unos a los otros en ese amor de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Dice, hermanos, que la Iglesia Católica dice que cuántos ahí se me fue la palabra. ¿Cuántos pecados hay, ¿cómo se le dice? ¿Capitales? 7. Y fíjense, hermanos, yo encontré que son 8. No que le estoy aumentando, hermanos, pero ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, sin perder esta lectura, nos vamos a ir a Mateo. Y hermanos, fíjense que el número 8, hermanos, es de muerte. Por eso tenemos que hablar de ello, hermanos, porque yo no quiero, hermanos, no quiero que mueran. Ni ustedes quieren que yo me muera, ¿verdad? No. Exacto, hermanos. Por eso dice que nos tenemos que exhortar los unos con los otros. La palabra de Dios dice allá en Mateo, capítulo 25, y hermanos, aquí vamos a encontrar lo que el Señor Jesús dijo. Y esto es cierto, hermanos, porque dice Pedro que en los labios de Jesús no hubo engaño. Vamos a ver, hermanos, capítulo 25, y aquí vamos a ver las dos partes que a veces nosotros no nos preocupamos porque decimos, no, pues falta, ¿verdad? Como decía el apóstol Pedro, muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice que Dios es paciente porque no quiere que ninguno perezca. Dice Mateo capítulo 25, hermanos, y le vamos a dar lectura, me van a ayudar a leer, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Ahorita les doy el versículo, hermano. A ver, ahorita les doy la cita, hermanos, porque
¿Mandé? No, Mateo. No, Mateo 25. Mateo 25, donde el Señor Jesús, hermanos, habla, diciendo, hermanos, que de aquellos que el mandamiento que dio, hermanos, dice, a ver, voy a ver, hermanos. Ahorita les doy la cita, hermanos, ¿eh? Ténganme paciencia. Dice el versículo 32 en adelante, hermanos, hasta el 37. Si alguien me lo quiere leer, hermanos. Y aquí está la primera parte de este juicio, hermanos, que va a hacer Jesús, que se llama, hermanos, omisión. Sí, hermanos, por favor. 32 hasta el 37. Amén. Amén. Aquí está la primera parte, hermanos, de todos los que hemos creído. La palabra de Dios nos exhorta, hermanos, dice que el Señor va a reunir a todas las delante de Él, a todas las gentes, y los apartará como aparta el pastor. El pastor aparta las ovejas, el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Hermanos, ese juicio va a ser triste porque Dios nos está dando un tiempo en el cual, hermanos, tenemos que darlo a conocer a todo el mundo, ¿verdad? A quien sea. Tenemos que decirles, hermanos, que todos hemos de pasar ante el tribunal del Señor Jesucristo. Y dice que allí está la primera parte donde el Señor dice que va a poner los unos a su derecha y los otros a su izquierda. ¿Qué va a pasar con los de la izquierda? Dice que les va a decir: apartados malditos al fuego eterno, porque tuve hambre. O sea, lo contrario, hermano. Tuve sed, tuve hambre, tuve desnudo, fui huérfano, estuve en la cárcel y nunca me visitasteis. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con estos, hermano? Y no le está hablando al mundo, hermano, le está hablando a la iglesia, a los que ya le dieron el mandamiento. Vayan y prediquen este evangelio a toda, ¿qué? A toda criatura. El que creyere, hermanos, ¿qué va a pasar? Será salvo, pero el que no creyere, ya está condenado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros si no hablamos, hermanos? ¿Qué va a pasar si nosotros no decimos? Seguimos viendo, hermanos. Dice del versículo 39 al 40, hermanos, vamos a leer la otra parte y dice así. ¿Alguien que me ayude, hermanos? ¿Otro hermanito? ¿Sí? Ajá. Mateo 25 del 39 hasta el 46, hermano. Amén.
Gracias, hermanito, gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, pues aquí está el resultado, hermanos, de todo lo que está en nuestras manos, lo que el Señor ha encomendado, hermanos. Y si no se hace, no se cumple esto, hermanos, ¿cómo se le llama? Omisión. ¿Por qué, hermanos? Porque este sí es de muerte. No es de que el Señor va a tener misericordia en aquel día, no, hermanos. Porque ya el mandamiento, la palabra omisión es algo que ya se dijo y no se hizo, ¿verdad? Es algo triste, hermanos, porque tenemos una gran responsabilidad. Porque va a pasar, hermanos, como los del talento. El que le dieron 5, ¿cuántos dio, hermanos? 10. Y al que le dieron 2, 4. Y al que le dieron 1, pues entregó 1, hermanos. ¿Y lo felicitó el Señor? Le dijo, dichoso de ti porque no lo gastaste, ¿verdad? No, hermanos, le dijo, siervo inútil. Si lo hubiera, este dinero que te di lo hubiera metido al banco, hubiera ganado aunque sea algo, ¿verdad? Y ese algo, hermanos, son las almas que tenemos que buscar, aunque sea 1, 2 o las que podamos, hermanos, ¿verdad? Dichoso aquel, hermanos, que tenga, hermanos, ese don, que tenga ese poder, hermanos, de poder llevar almas a los pies de Jesucristo. Porque la promesa ya está, la sentencia también ya está, hermanos. Y decíamos, ¿cuánto tiempo queda? Ya queda poquito tiempo, hermanos, ¿verdad? Con las cosas que se están viendo ya en el mundo, hermanos, ya no hay paz en el mundo, ya no hay seguridad, ya no hay, hermanos, confianza, ¿verdad? Hermanos, se está cumpliendo algo. Yo todavía por allá en el año 80, 85 se oía, no van a venir cosas feas, pero no se veía nada. Hoy, hermanos, se está viendo muchas cosas terribles allá en mi pueblo, ¿verdad? La gente está emigrando para acá, diciendo voy a buscar donde haya paz, donde haya seguridad, porque ya por allá, hermanos, ya no hay seguridad, ya no hay confianza, ya no hay apoyo del gobierno ni de nadie, hermanos, ¿sí? El que siembra paga, el que tiene animales paga, el que vende algunas chacharitas paga. Así es que ¿dónde va a ir a acabar, hermanos? ¿Sí? El tiempo se está acercando, hermanos, pero eso a nosotros no nos debe espantar, hermanos, porque está dijo el Señor, que cuando ya se acercara su venida, hermanos, cosas terribles íbamos a oír y ver, hermanos. Hoy las estamos empezando a ver. ¿Quién sabe qué será de nuestros hijos? ¿Quién sabe qué será de nuestros nietos? Porque ellos van a sufrir más que nosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces sí tenemos que estar muy, muy preocupados, hermanos, porque nuestros hijos no vayan a caer en esa terrible tentación. ¿Sí? Volvemos, hermanos, a Hebreos capítulo 10. Dice así, versículo 25. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, tanto más que cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Sí, hermanos? Más cuando veáis que aquel día se acerca. Le preguntaba a mi hermano, ¿cuántos años lleva aquí, hermanos, en la iglesia? Dice que aquí creció, ¿verdad? Mi hermanita que está allí con el velo enredado, ¿cuántos años llevas en la iglesia, hermana? Sí. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Son dichosos ustedes porque, hermanos, qué bueno que han permanecido y no se han apartado, hermanos, ni a diestra ni a siniestra. Dichosos. Oh, pero qué bueno que volviste al redil, ¿verdad? Eso es algo bueno, hermanos, porque Dios te llamó, porque no eras del mundo, sino que el mundo te quería engañar, ¿verdad? Y nosotros... Qué bueno. Pero de aquí en adelante, hermanos, la palabra de Dios dice que no dejemos de congregar como algunos. Si hay aquí, hermanos, quienes se acostumbran a venir un mes y dejan de venir 2 meses, sí, ¿verdad? No,
Ah, qué bueno, qué hermoso, hermano, porque allá en mi iglesia sí, en la iglesia donde yo asisto, hermanos, hay algunos que van en las fiestas nada más, se llaman fiesteros, ¿verdad? Les gustan las fiestas. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, ¿cuántas fiestas tiene el pueblo de Dios? 3, ¿verdad? Yo digo que son 4. Vuelvo con el número 4, hermanos. El sábado, ¿verdad? Entonces no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces sí, hermanos, tenemos que exhortarnos cuando veamos, hermanos, que aquel día se acerca. Vamos a continuar. Dice allá en Hebreos capítulo 2, versículo 4, perdón, es Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Y sigue el consejo de nuestro Dios, hermanos, para que de esa manera nosotros estemos firmes. ¿Sí, hermanos, los escucho? Sí, hermano, Filipenses 4, 3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén, gracias, hermanita. Fíjense cuánto nos falta, hermanos, para que estén escritos en el libro de la vida. Falta mucho, hermanos, ¿verdad? Porque esta ciudad es grandísima. Y todo este pueblo, hermanos, toda esta ciudad tiene derecho, hermanos, a la vida eterna. Pero ¿por qué no llegan, hermanos? A lo mejor porque andamos flojeando, decimos, no, pues faltan 200 y tantos años, ¿verdad? A lo mejor yo ya no voy a hacer nada, ya no voy a vivir. Pues ya no Dios me va a tomar en cuenta. No, hermanos, muerto o vivo tenemos que darle cuenta al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los que no les predicamos? Nos van a reclamar nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Nos van a decir, tú sabías que venía un juicio, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste? Y nos van a culpar, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Ya no va a haber remedio, ya no va a haber otra oportunidad, hermanos. La oportunidad la estamos perdiendo hoy en día. Por eso decía Pablo, hermanos, en una de sus cartas, dice, yo he trabajado día y noche, y no he cesado de hablar, y no he cesado de decirles, ¿verdad? Porque no quiero que su sangre sea sobre mi cabeza. Hermanos, tenemos una sentencia, los que somos hijos de Dios, tenemos el gran mandamiento. Dijo, vayan y prediquen este evangelio a quienes. Además a los que nos caigan bien. A todos, ¿verdad? ¿Verdad? A todos. Yo les digo, hermanos, que a mí cuando se me presenta un testigo de Jehová, pues yo tengo que hablar, hermano, porque él está mal. Un pentecostés igual. Una luz del mundo igual, hermanos. Así que cualquiera, hermanos, que quiera, que escuche, hermanos, y que entienda, hermanos, tiene la oportunidad, las puertas abiertas del Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un versículo conocido de todos nosotros. ¿Cómo dice, hermanos? A veces hasta no lo sabemos de memoria. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso es. Gracias, hermanito. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y guardare y abriere la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él? Qué hermoso, hermanos, porque hoy estamos cenando con él, ¿no es cierto? Sí, hermanos, porque estamos hablando de esa bendita palabra de Dios que nos da vida. De esa bendita palabra de Dios, hermanos, que nos sostiene, que nos da una esperanza, ¿verdad? Para que nosotros no vivamos como los demás. ¿Sí? Pues, hermanos, dice también allá en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dios es bueno, hermanos, y no quiere que ninguno perezca. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Amén.
Amén. Dice la palabra de Dios que nos debemos allegar, hermanos, con un corazón sincero al socorro de nuestro Dios, hermanos. No, hermanos, a medias, no que estemos pensando, hermanos. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Dice allá en el libro de Samuel, en su capítulo 2, versículo 29, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Y Dios, hermanos, da su respuesta de todas estas palabras, hermanos, diciendo así. ¿Cómo dice, hermanos? Amén. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes? Yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Sí, sigue el otro versículo. Por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Yahvé: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco seréis fieles. Amén. Fíjense, hermanos, lo que va a hacer Dios. Y no porque no nos ama. Sí nos ama, hermanos. Pero por la dureza de nuestro corazón, hermanos, a lo mejor estamos también expuestos al peligro, a la muerte. Por esta razón, hermanos, el Señor dice: ¿qué? ¿Quiere la muerte de nosotros? No. Dice el libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 18, versículo 21. Ya vamos a ir finalizando, hermanos, porque 18, 21 de Ezequiel, el libro de Ezequiel. 18, 21. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. No morirá, hermanos. Qué hermoso, porque nos da una buena esperanza, diciendo: si el impío se aparta de su impiedad, ¿verdad? Tiene, hermanos, derecho a la vida eterna. No va a morir. Pero aquí depende de cada uno de nosotros, hermano. Solamente cumplimos con hablarles, cumplimos con decirles, y ya si no quiere, hermano, pues siquiera, pues esa sangre ya no va a ser sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Nosotros cumplimos con decirles, ¿verdad? ¿Qué peligro nos espera? ¿Qué es lo que hay delante de nosotros? ¿Verdad? Si no obedecemos, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver otro versículo más. Dice allá vamos a regresar a el libro de la carta a los Hebreos. Dice la carta, es Efesios capítulo 3, versículo 12. Efesios 3, 12. Si alguien me lo quiere leer, hermanos, para que me ayuden. Amén. Amén. ¿En quién debemos de tener nuestra confianza? En nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él ya vino a pagar nuestra cuenta, nuestro pecado, y ahora, hermanos, solamente nos resta, hermanos, confiar en Él. Sigue diciendo: hermanos, la palabra de nuestro Dios allá en Filipenses 4:5. Filipenses 4:5, hermanos, y con eso nos vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Para que de esta manera nosotros nos quedemos con esa reflexión, pensando, hermanos, que Dios nos va a ayudar siempre y cuando estemos
su disposición honrándolo a Él. Filipenses 4:5. Alguien que me ayude, hermano. Amén. Amén. Ahora sí, dice que nuestra modestia sea, ¿qué? Conocida de todos los hombres, ¿verdad? Porque la venida del Señor ya está cerca, ¿verdad? Si en aquel tiempo decía Pablo que ya estaba cerca la venida del Señor, el apóstol Pedro, ¿verdad? Que faltaban 2000 años. Ahorita, hermanos, ¿cuántos años faltarán para que se cumplan los 6000? Como 215 años, ¿verdad? Entonces, sí nos debe preocupar, hermanos. Nos debe preocupar, hermanos, porque la palabra de Dios cada día se acerca, cada día se acorta, hermanos, el tiempo que nos queda, ¿verdad? Así que tenemos que aprovechar bien el tiempo, como decía la carta a los Efesios, aprovechando el tiempo porque vienen días que son malos, ¿verdad? Y en lo cual no queremos, hermanos, que pasemos a ese juicio, sino que, hermanos, seamos obedientes, sumisos a nuestro Dios para seguirle honrando con nuestra presencia y con todo nuestro corazón en este día del sábado, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.